Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. El título de este mensaje es Agradando a Dios. El cristiano debe agradar a Dios. El creyente debe agradar a Dios. Mire, el joven, el padre de familia, la madre, debe agradar a Dios. Debemos agradar a Dios en nuestra conducta, en nuestra manera de comportar, en nuestra manera de hablar. Debemos agradar a Dios en todo lo que es nuestra vida. Dios desea que le agrademos. La palabra agradar significa complacer, significa satisfacer o causar alegría o gusto. Es acceder a los deseos y gustos de otra persona. Eso es lo que significa agradar. Y esto causa gozo a otra persona, esto causa alegría. Y en el caso de Dios debemos causarle alegría, gozo, placer al hacer lo que Él desea, al hacer la voluntad de Dios. Se hace por medio de conocer la voluntad de Dios. Ahora, uno no puede complacer a Dios si no conoce la voluntad de Dios. Por eso debemos comprobar lo que es bueno y agradable delante de Dios. Vea lo que dice conmigo Romanos 12, por favor. Ahí en Romanos 12 nos enseña que uno para poder complacer a Dios tiene que conocer su voluntad y así hacerla, o sea, obedecerla. Ahí en Romanos 12, versículo 2, dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Note que dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para comprobar la voluntad de Dios, uno tiene que conocer su voluntad. Y su voluntad está determinada en la palabra de Dios. Mire, si usted no conoce la Biblia, si usted no pasa tiempo en la palabra de Dios, usted no va a poder determinar la voluntad de Dios. Si usted no conoce la voluntad de Dios, usted no va a poder agradar a Dios. No va a saber cómo agradarle. Hay quienes dicen, pues yo creo, o yo siento, o a mi parecer, o yo pienso, o mi opinión. Había un varón que siempre decía, esta es mi convicción. Yo le dije, mire, cuando usted habla de convicción, tiene que estar basado en un principio bíblico. No puede decir, pues es mi convicción, porque estoy convencido. No importa, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. La palabra de Dios es la voluntad de Dios, y para agradar a Dios, entonces tenemos que conocer la voluntad de Dios. Pablo dijo de esta manera, comprobando lo que es agradable al Señor, en Efesios 5:10. Déjele una pregunta, ¿qué es más importante, lo que uno opine o lo que dice la Biblia? Lo que uno piensa o lo que dice la palabra de Dios. Y esto puede ofender a algunas personas, que es más importante lo que nos inculcaron o lo que dice la palabra de Dios. Ahora, en este pasaje, donde leímos, el pasaje principal donde acabamos de leer, dice que ahí nosotros debemos agradar a Dios. Tenemos que aprender a agradar a Dios. Mira, hay quienes no pueden agradar a Dios. Según Romanos 8, versículo 7, vaya conmigo, la Biblia dice que los incrédulos, los que no tienen a Cristo, los que no tienen el Espíritu de Dios, ellos no pueden agradar a Dios. Ellos no pueden guardar la palabra de Dios, no pueden guardar sus mandamientos, porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Dice Romanos 8, versículo 7, en adelante dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué dice ahí? No pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este pasaje, los según la carne, está hablando de la gente que es incrédula. Los que andan en el Espíritu son la gente creyente. El siguiente pasaje nos aclara eso. Mas vosotros no se vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Vemos entonces que los incrédulos, los que no tienen a Jesucristo como su Salvador, no tienen el Espíritu Santo, no pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden guardar sus mandamientos, no pueden vivir para Dios. A propósito, hay quienes enseñan que tienes que apartarte de tus pecados para ser salvo, pero ¿cómo si no pueden? Tienes que guardar la ley para ser salvo, o sea, tienes que alejarte de la maldad, tienes que dejar el vicio, tienes que dejar tu maldad, tienes que apartarte del pecado, y después tienes que aceptar a Cristo, arrepentete de tus pecados para ser salvo, pero este pasaje dice, no puede. No lo puede hacer. Nosotros que tenemos al Espíritu, sí podemos, según la Biblia. Dios nos ha dado su Espíritu, nosotros tenemos la mente de Cristo. Los que no tienen la mente de Cristo, la palabra de Dios les parece locura. Pero nosotros que tenemos al Señor Jesucristo, sí podemos agradar a Dios. Y hoy vamos a aprender algunos principios de cómo agradar a Dios. Pero antes, déjele una pregunta. ¿Usted cree que en su vida está agradando a Dios? ¿Su vida agrada a Dios? ¿O hay algún área en su vida que usted tiene que mejorar o tiene que arreglar? Porque el deseo de Dios es que nosotros entendamos su voluntad y voluntariamente le agrademos a Él. Ahora, yo le puedo dar ejemplo. Yo tengo 4 hijas y yo quiero que ellas me agraden a mí, que me complazcan y que lo hagan de su voluntad.
Que ellas me amen y me quieran y me digan, papá, te amo y te obedezco porque te amo y no porque tienen miedo a una paleta especial que tenemos ahí. Nosotros damos paletazos, ¿has escuchado eso? Y Dios desea que el creyente le agrade a Él porque es nuestro deseo agradarle a Dios. ¿Está usted agradando a Dios? En primer lugar, vamos a ver los que no agradan a Dios. Vamos a ver los que no agradan a Dios. Hay creyentes que no buscan agradar a Dios. Ahora, ¿quiénes son estos? Son los que viven para sí mismos y no agradan a Dios, sino están viviendo para ellos mismos. Ahí en Romanos capítulo 15, ahí nos enseña la Biblia unos creyentes que ellos están buscando agradarse a ellos mismos. Dice así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos ¿a quiénes? A nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperan cayeron sobre mí. Ahí nos enseña la Biblia que hay gente que es nueva en el Señor. Y a causa de la gente nueva, nosotros tenemos que buscar agradarle a ellos. Ahora, hay muchas maneras de aplicar este principio. La manera que yo lo quiero aplicar ahí es que hay quienes se están agradando a ellos mismos sin importarle a otra persona, sin importar agradar a Dios mismo. Buscan agradarse a ellos mismos, pasan por alto la voluntad de Dios, no les importan los principios bíblicos, los mandamientos, no buscan ellos decir, pues esto le agrada a Dios, esto es bueno, esto es agradable al Señor. No, y dicen, esto me agrada a mí. A mí me gusta eso. ¿Qué tiene de malo? Pero Dios dijo eso, yo sé que Dios dijo eso, pero a mí me agrada esto. Es una persona que no está agradando a Dios. Le hablaba yo con un varón, le decía, yo escuché el mensaje que el pastor dijo, hablando de mi papá. Él enseñó que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero mi parecer es esto y esto. Dije, ¿usted quiere agradar a su hijo o quiere agradar a Dios? Porque para agradar a Dios tenemos que hacer lo que Dios dice sin importar lo que uno siente, lo que uno piensa. Sus deseos, sus ambiciones, las decisiones que tomamos deben ser hechas para agradar a Dios. Pero hay quienes toman decisiones para agradarse a ellos mismos. Están buscando ellos su propia gloria, dice Pablo. Hay quienes buscan su propia gloria y dicen, nosotros no nos gloriamos porque buscamos glorificar a Dios, que Él se ha exaltado. Los que buscan agradarse a sí mismos no están agradando a Dios. Vea lo que dice Filipenses 2.4. Filipenses 2.4. Dice, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que dice ahí. Mira, la vida cristiana verdadera se trata siempre de otros, de hacerle bien a otros, de vivir para otros. Otros es una palabra muy importante para el cristiano. No vive para sí mismo, porque Pablo dijo en el versículo 21 ahí en Filipenses 2, de esta manera, dice, porque todos buscan, ¿qué cosa? Lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Esa es una frase muy triste, que digan, cada quien está buscando su propio bien y no le importa lo de Cristo, no le importa lo de otros. Una persona que vive para sí es un miserable egoísta, que piensa que es feliz, pero nunca va a ser feliz. Una persona que da y ayuda a otro, esa es la persona feliz. Más bienaventurado es dar, dice la Biblia, que recibir. No habla del boxear, hermanos. Está diciendo esto, es mejor estar en la posición de poder dar y ayudar que estar en la posición de tener que recibir o tener que pedir. Por eso la Biblia nos enseña que cada quien que busca lo suyo propio no puede agradar a Dios, no está agradando a Dios, está desagradando a Dios. Dios quiere que nosotros busquemos agradar a otros, a Dios principalmente. Ahora ustedes, los que tienen hijos, saben cuando sus hijos no quieren compartir con otro. Y usted le dice, comparte. No, es mío. Ahí está, es mío. ¿He visto a los niños hacer eso? Los niños así son. A media hermanita allá atrás. Tengo una niña pequeña. Me dice, agua, agua. Y le doy el agua. Pero ella a fuerzas me lo quiere arrebatar. Así le hace. O sea, no le hizo gracias por el agua. No. Y dijo, ¿por qué por qué se expresa de esa manera? Porque es niña. No sabe la diferencia. Y enseñamos a nuestros hijos, les compramos un juguetito, y andan ahí que me agarró mi juguete y es mío, es mío, es mío. Y no aprenden a compartir, tienen que aprender a compartir. Se comparte el juguete. A veces vienen visitantes a nuestra casa, ahí vienen, ¿qué pasó? Está jugando con mis juguetes. Pues comparte con ellos. Y tenemos que enseñarle a ellos que la vida cristiana, aún desde pequeños, no es de ellos, es para compartir. Y le digo a mis hijas a veces, no son espirituales todavía. A lo mejor ni salvas son todavía. Y le digo, mira, el gozo más feliz es que tú compartas con tus hermanas. Este juguete es mío, mira, pero te lo presto. Y se me queda mirando.
pero verla jugar es gozo. No entienden. Y para muchos cristianos, aún estar en su madurez, ya hablando físicamente, no entienden el concepto que el gozo verdadero viene al serle bendición a otros. Al vivir para Dios, al negarse a sí mismo, al decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Note lo que dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. En 2 Corintios 5 dice el versículo 14 de esta manera. Porque el amor de Cristo nos constriñe, o sea, la palabra constriñe ahí nos impulsa o como que nos obliga. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven, o sea, los salvos, ya no vivan ¿para quién? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La voluntad de Dios es que el creyente ya no viva para sí, sino para aquel que murió por ellos, para aquel que murió por usted. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Nuestra vida debe estar centrada alrededor del servicio de Jesucristo. Debemos servirle, debemos gozarnos de Él, debemos levantarnos pensando en Jesucristo, debemos dormirnos pensando en Jesucristo, debemos estar constantemente teniendo nuestra mente al Salvador de nuestras vidas. Por eso decía David cuando él cayó en pecado, devuélveme el gozo de mi salvación, porque una persona que anda mal se olvida de la salvación, se olvida del gozo que Dios les ha dado, y es triste que un cristiano vaya por esta vida amargado, con una cara larga toda su vida, olvidándose que sus pecados pasados habían sido perdonados, como dijo Pedro. La persona más amargada en la tierra es un creyente egoísta. Una persona que solamente piensa en sí mismo. Algo que yo aprendo de mi papá, siempre decía, el simple hecho que yo no le cuento a usted mis problemas no quiere decir que yo no tengo problemas. Simplemente nuestro deber es enfocarnos en otros, en ayudarle a otros. Porque mientras yo ayudo a otros, Dios va a ayudarme a mí con mi carga. Y así es como aprendemos a agradar a Dios. Los que no agradan a Dios son los que viven para sí mismos. Los que no agradan a Dios también son aquellos que buscan agradar al hombre. Note lo que dice Gálatas capítulo 1. Gálatas 1. Hay quienes buscan quedar bien o complacer o hacer sentir bien a otra persona, a los hombres. Y Dios dice que eso no es correcto. A Dios no le agrada eso. El versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo aquí, yo no busco quedar bien con el hombre, yo busco quedar bien con Dios. Porque uno tiene que escoger, o agradamos a Dios, servimos a Dios, o servimos al hombre. Y obviamente cuando usted sirve a Dios, Dios le va a hacer quedar bien delante del hombre. Pero me refiero, miren, en la Biblia vemos, nos enseña en la Biblia, especialmente a los jóvenes que les gusta agradar a otro muchacho. La Biblia dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. En Éxodo 23. Y hay muchos muchachos que ven a otro vestirse de una manera, o hablar de una forma, o hacer alguna cosa, y dicen, pues yo quiero ser como él. Y no lo dicen verbalmente, pero ahí están. I want to be like him. Quiero ser popular como él. Y claramente la Biblia dice que no seguirás a los muchos para hacer el mal, es que todos lo están haciendo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, no debemos ingerir alcohol o fumar o hacer drogas, pero todos lo están haciendo, todos están tomando, todos van a la fiesta, todos van al prom, todos hacen esas cosas, todos tienen novia, todos tienen novio. Yo tenía 15 años y me preguntó una muchacha, ¿tú tienes novia? Dije, no, pues, yo, 15 años, no. Y me dijo, ¿eres gay? What? Que si soy un homosexual, porque a los 15 años no tenía. ¿Por qué? Porque todos tienen novia a esa edad. Hay unos muchachos que se están desesperados, es que todos se visten así, y todos se peinan así, y todos hacen así, yo también quiero. Dice Dios, si usted quiere agradar a los hombres, tú no puedes servir a Dios, no puedes agradar a Dios. Mira, en la Biblia vemos que Saúl, el rey Saúl, quiso agradar al pueblo, y consintió a la voz del pueblo. Pilato quiso agradar al pueblo, y entregó a Jesucristo. Herodes quiso agradar a los judíos y apresó a Pedro después de haber matado a Jacobo. Félix quiso congraciarse con los judíos y dejó preso a Pablo. En la Biblia vemos los hombres que querían consagrarse o quedar bien con el hombre, siempre hacen cosas indebidas. Porque mire, los creyentes somos la minoría. Hay un remanente siempre de creyentes verdaderos que quieren vivir para Dios y tienen que entender que aunque todo el mundo se vaya al infierno, nosotros no tenemos que seguirlos a ellos. Tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios. Aunque todo el mundo esté haciendo cosas
Y están diciendo, pues la mayoría de los creyentes ya se están separando, la mayoría de los creyentes ya están tomando vino, la mayoría de los creyentes se están pintando el cuerpo, la mayoría de los creyentes están viviendo de una forma que desagrada a Dios, mirando cosas morbosas en televisión, la mayoría de los creyentes van a los conciertos. No importa que la mayoría de la gente haga eso, nosotros vamos a seguir a Dios. Tenemos que agradar a Dios, seguir seguir su voluntad. Note lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro 4. Dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que, ¿qué dice ahí? Agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Está diciendo, ya estuvo, ya no tenemos que hacer las cosas para agradarles a ellos, para quedar bien con los de allá afuera, para que no se burlen de usted en el trabajo. Y vienen y dicen unas groserías y para no quedar mal y para que no se burlen de mí, pues ahí les voy también las groserías. Dice la siguiente parte, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo, ¿qué dice ahí esa palabra? Desenfreno, de disolución, ¿y qué dice después? ¿O su qué? Esa palabra, se burlan de nosotros. ¿Se han burlado de usted? Bíblicamente, si alguien lo ha vituperado aún, no se ha burlado de usted por ser creyente, usted todavía no ha madurado. Porque es una prueba que Dios nos ha dado. La burla para muchos tiene mucho poder. Se rieron de mí. Pero ¿qué importa? Se burlaron de mí. Y hay gente que deja de venir a la iglesia porque la abuelita Pepa le dijo que ya no le iba a dar la herencia. Porque los primos se empezaron a burlar de él. Porque los familiares en su casa empezaron a decirle, ahí vale aleluya al hermanito, llévate la almohada a la iglesia mejor. Porque se empezaron a burlar y se los ultrajaron. Pero recuerde, estos no entienden que uno no anda con ellos. Ellos andan corriendo y en su desenfreno. Andan allá los muchachos metiéndose con muchachas, haciendo drogas, viviendo la vida como les gusta y les plazca. Y dicen, ¿por qué no vienes con nosotros? Y bueno, es que eso no le agrada a Dios. ¿Qué? ¿A poco encontraste a Cristo? ¿A poco eres un cristianito? Y se van a burlar de usted. Pero siempre que se burlen de usted, mira nomás. Sacúdese nomás. ¿Se acuerda cuando la víbora mordió a Pablo? No se la sacudió. Ahí cuando vengan las víboras a hablar de usted, sacúdese. Báñense con aceite para que todo se le resbale así. Haga como los patos que todo el agua se le resbala. Y párese firme. No tiene que maltratar a nadie. No tienen que tampoco dar un discurso bíblico allá y sentirse más alto que los demás. No, simplemente, hey, no, gracias. ¿Invitan a la gente a la iglesia? Oh, no, gracias. Y nos cierran la puerta. Haga lo mismo usted. Hey, ¿quieres una chela? No, gracias. Y si le preguntan por qué, le insisten, es que no tomo. Una muchacha trató de abrazarme. Le dijo, dice, ¿qué pasó? Dijo, yo no abrazo a la gente. No me gusta abrazar. Es todo lo que le dije. No le dije, la Biblia dice, no tocarás mujer porque es fornicación. No le dije eso. No tuvo razón. La gente no entiende. Es inconversa y me quiso abrazar, tal vez sinceramente. Y todo. ¿A usted le gustaría que me abrazara a una mujer? No le gustaría. Yo sé que hay gente que dice que en su cariño, oh, gracias. Es que no me gusta tocar a la gente. Busque mejor agradar a Dios que a los hombres. ¿Qué van a decir de mí? Una vez en la escuela vino una morenita y por atrás me abrazó. Pues no pude yo, pastor. O sea, me abrazó así. Y todo el pelo ese que se pone cayó por enfrente. Y me abrazó así. Me tenía cigarro y todo, olía la muchacha. Era buena muchacha, la conocía en la escuela, era mi compañera en la clase de español. Me di cuenta que era creyente y todo. Entonces ella sintió, pues es mi amigo. Dije, hey, no lo hagas otra vez, por favor, porque yo no sabía si eras hombre o mujer y te iba. Pero mire, hay quienes se van a burlar de nosotros, hay quienes nos van a querer hacer sentir mal. Y no vienes a los cumpleaños de tu sobrino, al bautismo. No, es que yo soy creyente, yo no voy a participar, pero es tu sobrino, el único que tienes. Es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero pastor, ya no van a querer. Créalo, yo lo he visto muchas veces. Si usted es firme y pararse firme en sus principios bíblicos, Dios va a usar eso para después tocarlos a ellos y cambiarlos a ellos. Porque si usted anda ahí con ellos, no sé, aquí va el hermano, anda con nosotros.
Mira, se comió la hostia. No, ese no. Anda con nosotros, el hermano aquí. Y dice que es aleluya, y dice que es y después anda burlando de uno. Por eso es mejor obedecer a Dios, quedar bien con Dios, agradar a Dios antes que a los hombres. Y le voy a decir algo, el predicador debe agradar a Dios antes que a los hombres. Debe predicar lo que dice Dios, debe declarar el consejo de Dios, debe decir así dice Jehová. Y dice, pero hay algunos que les va a doler. Es posible, pero uno debe agradar a Dios antes que a los hombres. Hay tal vez a gente que no entiende, no va a entender algún principio aún, y se va a desanimar, va a decir, lo está diciendo por mí, pero sabe que uno tiene que agradar a Dios antes que a los hombres. Porque Pablo está diciendo aquí a los Gálatas, donde leímos, si yo soy un siervo del hombre, voy a querer agradar al hombre. Voy a querer quedar bien con él. Y no le voy a decir a veces lo que tiene que cambiar. Porque mira, a nadie le gusta que le digan sus defectos. Fieles son las heridas del que ama, dice la palabra de Dios. La Biblia le llama heridas. Algunos le llaman pedradas. Y usan el pasaje de ahí, no, puras pedradas. No, tómelo como consejo bíblico de un predicador que le ama, lo está hiriendo por su propio bien. Porque el predicador debe agradar a Dios antes que a los hombres. ¿Quiénes son los que no agradan a Dios? Los que quieren agradarse a sí mismos, los que agradan a los hombres, pero también los que no tienen fe. Los que no crecen en su fe. Note lo que dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice de esta manera. Dice ahí, pero sin fe es imposible. ¿Qué dice ahí? Agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor Jesucristo hacía unas acusaciones muy fuertes a sus discípulos, decían, hombres de poca fe. Les hacía preguntas como, ¿dónde está vuestra fe? Y hacía preguntas a los que venían a sanarlos, dice, ¿crees que yo puedo? Nuestra fe debe seguir creciendo cada vez. No estoy hablando de la fe salvadora. La fe salvadora es cuando usted deposita tu fe en Jesucristo como su único salvador. Estamos hablando de la fe de provisión, la fe de ayuda, la fe de socorro, la fe que veamos a Dios pidiéndole que nos ayude y avanzando en nuestra vida cristiana. Note lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses 1, versículo 3. Ahí la dice también en Romanos 17, porque la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. La fe viene a leer la Biblia y uno va creciendo en su fe. El versículo 3 nos da un ejemplo de esta iglesia en Tesalónica, que ellos iban creciendo en su fe. Y se debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Por tanto, vuestra fe, ¿qué dice ahí? Va creciendo. ¿Y cómo crece la fe? Al escudriñar las Escrituras, a leer la Biblia. Y note que este pasaje, este asunto de leer la Biblia, escudriñarla, es muy importante. Y su servidor se le va a enseñar una y otra vez y no voy a dejar de hacerlo hasta que todos lean la Biblia. Déjale una pregunta, ¿usted leyó su Biblia esta semana? ¿Usted escudriñó las Escrituras? ¿Usted pasó un buen tiempo leyendo la Biblia y dice, pastor, no la leí, por eso vuelvo a repetir el mismo mensaje? Hasta que lo hagamos y ¿sabe qué? A veces la Biblia nos compara como a niños que necesitamos la leche para que por ella crezcamos. Nosotros tenemos nuestras niñas, usted sabe, y les estamos constantemente enseñando lo mismo, repitiendo. 1000 veces en un día se le da la misma instrucción. ¿Por qué? Porque son niños hasta que ellos acaten y lo agarren. Y es lo mismo a veces cuando un predicador enseña a una iglesia, es posible que todavía haya niños espirituales que no están creciendo y se les tiene que predicar lo mismo. Lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia, lea su Biblia. Les he dicho esa meta de leer la Biblia una vez al año, es para un nuevo creyente. Y si tenemos la hoja ahí, pastor. 3 capítulos diarios. 3 capítulos diarios, ¿qué? 8 o 10 minutos. Pero el partido de México, ¿cuánto dura? Sin contar el medio y minutos extra. Ahí sí tomamos el tiempo y apartamos todo. No voy a hacer nada porque va a jugar México. Chicharito. Va a jugar contra, ¿era Costa Rica ayer? No, con Corea. Con Corea vamos a ganar los coreanos. Gansamida. Y esas se apartan su tiempo para cosas que tal vez vemos que es importante. Hay gente aún trabajando y descuida. Están ahí trabajando y están partido. No. Me acuerdo un muchacho que jugó en el Super Bowl aquí en Estados Unidos, el fútbol americano. Trajo un radio cuando no había celular y tenía así por acá el audífono chiquito, y luego se puso así el saco así, y luego siempre andaba así, amén pastor, amén. ¿Cómo puede ser que haya gente que le dé más interés por ver un grupo de hombres en chorecitos partear un balón de cuero?
Y sudar, verlos sudar para arriba para abajo. Pintados, llorando. Perdió Argentina. Llorando, hombres ya, bigotones y todo. Porque aman esas cosas. Les encanta. Para eso viven y ¿sabe qué? Se lo están transmitiendo a sus hijos. Ahí está el hijo mirando. Pues papá está llorando porque perdió Argentina. Pues Argentina debe ser tan importante. Pues yo también. ¡Argentina! Y nosotros los creyentes debemos amar la Biblia de tal manera que nuestros hijos digan, bueno, este libro no es cualquier libro. No es Clifford. No es un libro de historietas nada más. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a inspirar a nuestros hijos a leer la Biblia si nosotros mismos no la leemos? No crecemos en fe, no conocemos las promesas de Dios. Cuando viene un problema, no sabemos qué hacer. Y hacemos lo que pensamos que es correcto, es ir a la comadre a contarle todo. Ir con el compadre y pedirle ayuda. En vez de ir a Dios como Dios nos ha mandado. Reclamar las promesas que Dios nos ha dado. Y así usted pasa más de 3 capítulos al día. Usted es nuevo, está bien. Dice, pastor, es que apenas estoy aprendiendo. Yo no entré a la escuela, pero iba a la escuela, pero no entraba. Es una bendición poder leer la palabra de Dios. Esos son los que no agradan a Dios. Pero vamos a ver aquellos que agradan a Dios. ¿Quiénes son los que agradan a Dios? Bueno, en primer lugar vamos a Primera de Reyes, capítulo 3. Vemos a un hombre llamado Salomón. Él agradó a Dios porque él le pidió a Dios las cosas correctas. O sea, él tenía sus prioridades en orden y sabía que era lo que a Dios le agradaba y eso fue lo que le pidió. Pidió las cosas correctas. O sea, oró y le pidió a Dios lo que era bueno, lo que era según la voluntad de Dios. El primer libro de Reyes dice 3, versículo 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Dice el 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Los que agradan a Dios son los que saben pedir a Dios lo que es correcto. Los que tienen las prioridades en orden y dicen, Señor, yo quiero hacer esto. Los que sabemos que debemos servir a Dios, y Dios, yo quiero servirte. Sabemos que Dios quiere que ganemos almas y evangelicemos. Y Dios, dame almas para que tú seas glorificado. Pero hay quienes a veces piden mal. Pedís mal, dice la Biblia, para vuestros propios deleites. Ay, Señor, dame un Ferrari, Señor. Necesito el Ferrari para ir a ganar almas, Señor. ¿Usted cree que Dios se va a tragar esa píldora? Ay, ya, le voy a dar un Ferrari porque lo necesita. Nada más caben 2 personas. ¿Usted cree que me es beneficio a mí ese carro? Y usted, pastor, eso es algo chistoso, es algo muy exagerado. Quiero que entienda el concepto. Pero a veces pedimos a Dios cosas que no nos van a hacer bien, no nos van a beneficiar. Y es la persona que agrada a Dios es la que le sabe pedir a Dios lo correcto. Ahí en 1 de Juan 5:14 dice de esta manera. 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice la Biblia ahí? Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, pero mire, uno tiene que orar conforme a la voluntad de Dios. Uno tiene que pedirle al Señor conforme a los deseos de Él, para agradarle a Él. Y Él nunca nos va a dar algo que nos va a hacer mal. Mañana le decimos a nuestros hijos que quieren comer. Candy. Dulce cuando se levantan. ¿Tan locos, ¿Quieren dulce? ¿Usted ha visto las azucaritas el cereal de Reese's Pieces? ¿Ha visto esos? El Reese's Pieces es un chocolate. Ya hicieron azucaritas de Reese's Pieces. Dulce en la mañana. ¿Por qué? Porque hay muchos niños, yo quiero esto, quiero aquello. Dice, no, mira, cómete mejor, este es Raisin Bran. Esas azucaritas sin azúcar, no sé cómo se llaman esas. No. Dice que en la mañana, ¿qué quiere comer? Waffles. ¿Quieres comerte a mí? No, waffles. Oh, waffles. Pensé que me quería comer a mí guapo. Quiere comer sus waffles en la mañana y quieren echar su miel y muchas veces son cosas que no son muy salubres. El niño siempre va a pedir lo que no le hace bien. Nosotros debemos aprender lo que a Dios le agrada y pedirle a Él. Mire, Dios quiere que le pidamos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le contestó una oración a usted? Pues hasta la fecha no tengo mi Ferrari. Es que pedís mal. Hay cosas que le debemos pedir a Dios. Pidámonos que nos ayude a ser buenos padres, que nos ayude a crecer en nuestras familias. Son cosas que a Dios le agradan. Son peticiones que Él quiere contestar.
A veces nuestras prioridades están equivocadas porque tenemos los valores equivocados. No valoramos las cosas espirituales, entonces no pedimos cosas espirituales. Por eso dice la Biblia dice, poned la mira en las cosas de arriba y no las que están en la tierra. Y busquemos mejor llenarnos el banco en el cielo que el banco aquí en Wells Fargo. ¿Quiénes son los que agradan a Dios? Los que piden las cosas correctas, los que se separan del mundo. Ahí en 2 Timoteo 2:4 dice de esta manera, 2 Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si usted ve el contexto de este pasaje, dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor nos considera a nosotros soldados de un ejército espiritual, no es un ejército físico, no estamos luchando por una tierra santa y no hay una guerra, vamos a ir a pelear contra los islámicos para quitarlos a los judíos, no, nuestra guerra es espiritual. Y Dios nos considera soldados. Pero un problema es cuando el creyente se está enredando, dice, en los negocios de este mundo, no puede agradar a Dios. Entonces el que se aparta del mundo es el que agrada a Dios. Para que este agrade a Dios, debe apartarse de los deseos de este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, de la carne y de la vanagloria de la vida no proviene de Dios, sino del mundo. Y uno tiene que aprender a alejarse de las cosas que no agradan a Dios. Tiene que apartarse de ellas. Vea lo que dice 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Segunda de Corintios 6:14 dice de esta manera, yo lo voy a leer, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Si ve que ahí nos está enseñando a apartarnos del incrédulo, del mundo y las cosas que están en el mundo, pero también de la gente que es incrédula, tenemos que apartarnos de ellos. Note lo que dice la siguiente parte. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán, ¿qué dice ahí? Mi pueblo, el creyente es el pueblo de Dios, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Ahí nos enseña el principio de la enseñanza de la separación. Es una doctrina en la Biblia desde principio a fin. Dios manda que el creyente, el que le pertenece a Él, debe separarse del mundo, debe separarse de los que son incrédulos. Ahora, no desaparecernos de la tierra, no a salir y a formar una colonia y vivir ahí cultivando nuestra propia comida, no. Uno tiene que vivir en el mundo, pero no es del mundo. Debemos ser luz en el mundo para que la gente pueda ver nuestras buenas obras y glorificar a Dios por medio de ellas. Pero uno debe decir, yo no puedo participar en eventos íntimos con los incrédulos. De nuevo incluye nuestros seres queridos, nuestros familiares. Usted no debe participar porque es lo que la Biblia dice, ¿qué comunión hay el creyente con el incrédulo? Pero pastor, es mi familia. Jesucristo declaró que su familia eran los que hacían la voluntad de Dios. Él en un sentido dijo, si mi madre, mis hermanos no siguen la voluntad de Dios, la doctrina que yo estoy enseñando, ellos no tienen parte en mi vida. El creyente debe pararse firme y decir, pues ¿sabe qué? Yo no tengo familia fuera ya porque son incrédulos. Mi familia entonces está aquí en este lugar. Ustedes son mis hermanos. Yo paso más tiempo con ustedes que aún con mis propios hermanos. Yo paso más tiempo con usted. ¿Por qué? Porque yo he reconocido, he entendido que usted es mi familia si usted hace la voluntad de Dios. Usted viene a la iglesia, usted es mi hermano en el Señor. Y si un día tengo un hermano que se aleja de Dios, me va a doler. Tal vez le voy a llamar de vez en cuando, tratar de animarle, pero un compañerismo íntimo con él no puedo yo tener. Aunque sea mi propia carne, aunque sea mi propio padre. La Biblia dice, con estos no comáis, dice la Biblia. El comer es algo muy íntimo con una persona. Y por eso tenemos que entender ahí, también nos enseña que el creyente, el cristiano, el muchacho no debe andar también buscando una muchacha, un muchacho que no es creyente. No existe tal cosa el noviazgo evangelístico. Voy a buscarme una muchacha y la voy a convertir al Señor, va a ser una buena madre. Si trabajosos con los que ya están aquí, ahora imagínate uno que no conoce al Señor. Uno tiene que aprender a separarse del mundo, eso es para agradar a Dios. Recuerde, si usted va a agradar a los hombres o va a agradar a Dios, usted tiene que escoger. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre los pensamientos? Dijo el profeta. Si vamos a servir a Dios, servir a Jehová, o vamos a ir atrás Baal, vaya. Pero uno tiene que tomar la decisión, que diga, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y tenemos que apartarnos del mundo y la mundanalidad y las cosas del mundo, porque eso es lo que agrada a Dios. Pero es bien aburrido, pastor, la vida cristiana. No es aburrida.
Uno tiene que buscar su diversión sana. Es diversión sana. Uno puede divertirse con sus propios hijos, sus hijas, y gozarse con ellos, y una diversión que es sana, sin tener que después tener remordimiento, porque para algunos la diversión es solamente tomar. Esto, sin tomar no hay diversión. Llega una fiesta, a veces han invitado a sus familiares a un evento en la iglesia, ¿y va a haber cerveza? No, nada, ¿para qué voy? Invitamos a una boda, ¿y va a haber cerveza? No va a haber ahí el DJ. No va a haber nada. Entonces, ¿para qué vamos? Bien aburrido. Pero es que vamos a ver el matrimonio de mis hijos y dice, no hay cerveza, no queremos decir. Le importa más esas cosas. Los que se someten a Dios son los que agradan a Dios. Hebreos 13 dice de esta manera, Hebreos 13. Hebreos 13 dice, versículo 20 en adelante, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos, dice, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, y haciendo Él en vosotros lo que es, ¿qué dice ahí? Agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para agradar a Dios, entonces tenemos que hacer su voluntad y hacer buenas obras. Eso es sometiéndonos, porque dice que Él la hace en nosotros, y eso se hace cuando uno se somete a Dios. Se somete a obedecerle. Por eso la Biblia dice, manda que los hijos obedezcan a sus padres. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El niño debe obedecer a sus papás. Cuando papá diga, pórtese bien, siéntese bien, tiene que obedecer. Y eso de la obediencia aparece a través de toda la Escritura, y lo estamos repitiendo muchas veces, especialmente en estas últimas semanas que hablamos del Día del Padre. El mandamiento de honrar a sus padres es obedecer lo que se le manda cuando se le pide de la manera correcta y con una buena actitud. Esa es la obediencia. Manda al joven que se abstenga de fornicación. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses 4:3. Y un joven tiene que someterse a este principio, especialmente en nuestro tiempo, cuando más de una tercera parte de los jóvenes ya están teniendo relaciones sexuales antes de graduarse de la prepa o de la high school, ya tienen alguna relación sexual. Entonces es una tentación muy fuerte. Algunos padres, no sé si usted ha ido a la escuela pública, una high school, usted ve a las muchachas muy mal vestidas, usan ropa muy indecente, y hay mucha tentación por donde quiera que va, y andan ahí besoqueándose detrás de las sodas, debajo de los asientos de fútbol, y andan ahí en los campos, donde quiera está, es una tentación enorme. Están los muchachos explotando sus hormonas y están ahí en desenfreno completo en la escuela pública. Y Dios manda a los jóvenes y a cada creyente, el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿de qué dice ahí? De fornicación. Uno de los mandatos de Dios es que nos abstengamos. No es bueno que el hombre toque mujer a causa de la fornicación, sino que cada uno tenga su propia mujer, dice la palabra de Dios. O sea que la solución de la fornicación es el matrimonio, que se case. Y mientras tanto, no le pertenece, no la puede tocar, no debe usted dar la mano, no debe agarrarle el codo, ni la cadera, ni darle besitos, ni hay que choque contigo y que me rocee, no, nada de eso. Uno tiene que abstenerse completamente de la fornicación si usted quiere agradar a Dios. Si quiere hacer lo que es agradable, y también eso es para los hombres casados. El hombre casado, dice la siguiente parte, nos enseña, dice, versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor. Cada hombre debe solamente tener ojos para su esposa. Y palabras dulces solamente para su esposa. No anda ahí hablando con la que vende en la lonchera, y que ahora se vistió bien, ahora le queda bien ese pelo, tiene un nuevo pelo. No, nada de eso. Su esposa se arregla el pelo, se hace algo y llega y dice, ¿cómo ves? Bien, ya hizo la comida. Ni notó que se peinó, ni que se hizo los ojos, que se enchinó o se alació. Se cambió las uñas. No sé, algo hizo para que usted lo mirara con agrado, pero muchas veces los hombres que no agradan a Dios tienen una mente morbosa y están pensando fornicación, tal vez no físicamente, pero en su corazón. Usted solamente debe tener ojos para su esposa, y solamente tiene que tener labios para su esposa, y solamente escuche a su esposa. Si una mujer le dice, ay, ¿cómo está? Bien, mi esposa piensa que estoy bien, Dios te bendiga. Entonces, ay, no, yo no haría eso, pastor. Pues el Señor me hizo tan guapo. El papá es fino y la mamá no es corriente, dice. Ahora, yo sé que el Señor me bendijo con eso. Pero yo solamente soy para aquella mujer.
Nada que después ahí que vamos a tener un lonche con esta hermana, no, con esta mujer. La invito a un lonche. Y dice, hermano, pues va a ir el pastor y su esposa y nada más estoy yo. No, jamás, eso no se debe hacer. Uno debe abstenerse de la fornicación, debe abstenerse también de la tentación que lleva a la fornicación. Por eso no encienda su computadora cuando no hay nadie. Por eso para muchos es mejor que quitar esos datos en su teléfono. Hace unos años me acuerdo, íbamos a las tiendas y había ahí unas cortinas y decía ahí adultos solamente. Era vergonzoso, miraba a unos hombres entrar y salir con sus cassettes. Pero hoy ya no se necesita eso. Están a la punta de nuestros dedos. Y todos lo tienen, y lo que a mí más me sorprende es cuando permitimos que nuestros hijos tengan un celular. ¿Usted cree que él va a estar viendo ahí las predicaciones del pastor Ringo? Me acuerdo hace unos 3 meses predicó una buena prédica. Voy a escuchar. No andar buscando prédicas. O andar buscando cosas que no. Se dice que el promedio que han de tener ahorita es de 9 años. ¿Usted ha notado cuando ven los videos siempre están promoviendo cosas para los de 9 años? La mayoría de los que andan mirando internet tienen 9 años. ¿Y cómo lo hacen? Pues el papá le dijo, aquí está la computadora, hijo, mientras yo me distraigo mi novela, tú ahí, que te cuide la computadora. Ya no es la televisión, ya es la computadora. Aquí está el teléfono, ahí está el niño picándole, pícale. Y dijimos, ¿por qué mi hijo está como medio mencito? Pues por eso. No es inteligente, no le gusta el estudio. ¿Por qué? Porque le gusta más pica. Y cuando se le quita... ¿Quieren ahí? Pique. Y dice, mi hija, ¿me prestas el teléfono? ¿Para qué? I want to play a game. Mi teléfono no tiene games, no tiene juegos. Mi teléfono no es para jugar. ¿Puedo mirar algo? Dicen algo, dicen algo. ¿Puedo mirar algo? ¿No? El teléfono no es para mirar algo. El teléfono es una herramienta. Yo la uso como herramienta. Mi esposa y yo tenemos el mismo Chrome, que es internet. Todo lo que yo veo, el tutorial ahí se graba. Tenemos también la misma cuenta de YouTube. Y todo lo que se ve ahí se registra. Pastor, es que le tiene miedo a su esposa. No es por miedo, sino que yo no quiero perder la confianza de ella. Que pues ande pensando. Y que anda mi esposa. Porque cuando ya se pierde la confianza en este asunto es muy difícil recuperar, se pierde el respeto también. Es algo muy horrible, especialmente en el cristianismo. Y hay quienes ya quieren enseñar, es normal, el hombre es un perverso. Mira, el león piensa que todos son de su condición. Usted no se crea esa mentira. Uno tiene que guardarse. Dice al muchacho, si en verdad me quieres, me vas a mostrar tu amor. Y digo a usted, si usted en verdad me quiere, me va a mostrar que se va a esperar. Hasta que diga papá sí, y que diga también la autorización de la iglesia, si estuvimos en la iglesia. No estoy diciendo que yo soy el presidente ni nada, pero el muchacho y muchacha se conocieron aquí. Si no fuera por esta iglesia, no se hubiera conocido. Por ética, debería ir al líder de la iglesia y decir, pastor, estoy interesado en fulana o sutana. Y también debe ir al papá. Te presenté la cara, cobarde. Buenas tardes, señor Lucio. Es el nombre de mi suegro. Quiero hablar con usted acerca de la hermana Esther. Está bien. Ya me dijo ella. No, dale. Nos vemos el domingo. El domingo es día de iglesia. A las 7 de la mañana. ¿Cómo 7 de la mañana? Me estaba calando, no sé qué. Y eso lo estoy diciendo porque es la manera correcta. Es darle respeto para que después el hermano Lucio me vea y dice, él me respetó. Él vino a mí y habló con ella y se tenía los motivos correctos y no hay ningún remordimiento, no hay nada que... Y no vino a mí, no. Yo no le tengo miedo a mi suegro, no, nunca le tuve miedo. Pero sí le tengo respeto, es el padre de mi esposa. Y si yo quiero la bendición de Dios, debo acceder a los deseos de los padres de ellos. Me decía el muchacho, róbatela. Me la voy a robar, llévala a Tijuana y ni quien te la quite, me dijo el sinvergüenza morboso que él después hizo eso. Yo pensaba, si yo hago esto, yo pierdo la bendición de Dios, pierdo el privilegio de pastorear, pierdo el privilegio de hacer muchas cosas. Es mejor hacer las cosas bien, de la manera correcta, y después con la bendición de Dios. Y se lo digo porque muy, no se puede, mi pastor, es muy duro. Sí se puede, nada más tienes que someterte a Dios, es todo. Y hacer lo que Dios dice, y Dios te la va a traer, o sea, no del cielo, pero te la va a presentar.
Te vas a tener que luchar por ella porque mi esposa fue duro de matar, en verdad. Se hizo la dura. Pero ese consejo es para los jóvenes que deben esperarse y deben esperar la voluntad de Dios. Mientras tanto, es mejor estar solo que mal acompañado. Agradar a Dios, obedecer. Mire, el hombre debe amar a su esposa. Mire, nosotros no creemos que debemos ser lo que el mundo llama machista, pero tampoco debe ser lo que el mundo llama mandilón. No somos ni uno ni el otro. Nosotros somos hombres que lideramos nuestro hogar, por ejemplo. Somos la cabeza al jefe porque Dios nos puso. Entonces es una responsabilidad que Dios nos dio de hacer nuestra parte como el hombre espiritual, el hombre proveedor, el protector de nuestro hogar. Y si un hombre hace todas esas cosas, la mujer naturalmente le va a seguir. Porque yo sé que hay mucho barbajano hoy en día que se llama hombre, que es muy difícil para que la esposa se someta. Yo entiendo eso. No, este es un baquetón, dice la mujer. Yo nada más como ese, lo tengo que andar levantando del piso todo borracho. Y yo sé que es difícil. Pero si el hombre hace su parte, va a ser muy fácil para ella. Dios manda al hombre que ame a su mujer. Y a la mujer le manda que lo respete a él y que se someta a él. Y recuerde, se debe someter como al Señor. No es por él. Él lo merece. Tal vez no lo merezca, pero así lo dijo Dios. Pero es que tú no sabes, pastor, lo que él hizo. Yo no sé, pero así lo manda Dios. Confía en Dios. Dios lo va a arreglar después. Es que no se arregla, pastor. Dios lo va a arreglar. Yo sé que nuestra situación aquí no existe, aquí en nuestra iglesia, pero por si acaso unos muchachos cuando crecen. Y la mujer debe aprender a respetar a su marido. El hombre debe hacer su parte. Si todos hagan su parte, mire, yo pienso de esta manera. La mujer debe ver a su esposo como diciendo, wow, soy bendecida porque me casé con ese hombre. Así debe sentir la mujer. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para llegar a ese punto. Por contra caso, dirán, ¿qué pasó, mijo? Le dicen al esposo, le dicen mijo. Y al hijo le dicen papi. Ay, papi, papi. Mijo. No hay respeto. Y debe respetarnos. ¿Cómo se hace eso? Cada quien sometiéndose a su parte, agradando a Dios. Y el hogar va a ser un dulce hogar. Danos un bello hogar, dice el canto, donde el padre es fuerte, el fiel, donde la madre dice con mucho amor enseña a los hijos, donde los hijos saben la fe. ¿Por qué? Porque los padres les van llegando hacia adelante. Los hogares cristianos deben ser los mejores hogares en el mundo. Donde la gente viene y dice, wow, mira qué amor aquí se siente, luego el ambiente, los obedientes, los niños, el hombre, cómo respeta a su esposa también, la trata bien, la trata de dulzura. Cuando llega tarde la avisa, dice alguno, yo a mi esposa no le digo nada. Ella no sabe cuánto cargo en mi cuenta. Y piensan que son hombres. Yo aquí mis chicharrones truenan, y un día llega, ¿dónde está la vieja? Ya se fue con otro. Alguien que le trató bien, alguien que le habló con dulzura. Mira, muchos hombres nunca quieren culpar a su esposa, pero no quieren aceptar la responsabilidad. Pero Dios le va a llamar a cuentas a usted, varón, por el fracaso de su esposa también. Porque somos la cabeza en el hogar. Cada quien debe hacer su parte. Los que caminan con Dios se agradan a Dios. Dice, por la fe fue traspuesto para no ver Enoc la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hebreos 11:5, de esa manera. Si usted quiere agradar a Dios, usted debe caminar con Dios. Ahora, caminar con Dios, esta frase implica tener una comunión con el Señor. Andarán dos juntos si no están de acuerdo, dice la Biblia. Una persona que camina con Dios es uno que tiene una comunión constante con el Señor, leyendo la Biblia, orando al Señor. Si usted quiere agradar a Dios, uno tiene que hacer estas cosas. Vemos los que no agradan a Dios, están buscando su propia gloria, agradarse a ellos mismos, agradar al hombre, quedar bien con el hombre. Pero los que quieren agradar a Dios ponen eso a un lado y dicen, yo voy a hacer lo que Dios me mande. Voy a guardar sus mandamientos, voy a caminar con Dios, voy a obedecerle, me voy a someter a Dios. Me separo del mundo, me separo de las cosas que me están siendo obstáculo para hacer una bendición, para vivir para Dios. Esos son los que agradan a Dios. La bendición que Dios nos da, dice que Él nos contesta la oración. ¿Por qué Dios no contesta oración? Porque no están agradando a Dios. En Proverbio dice que aún a nuestros enemigos nos hace estar en paz. Cuando el hombre agrada a Dios, cuando sus caminos agradan a Dios. ¿Sabe cuál es esa bendición? Que usted no tendrá problemas con gente. Aún la gente que lo odia a usted, ellos van a someterse a usted. Van a decir, yo me rindo, no hay nada que yo pueda decir contra ti. ¿Por qué? Porque está agradando a Dios. Era una pregunta, ¿usted está agradando a Dios? De los principios, las cosas que hablamos hoy, usted puede decir, pastor, yo necesito mejorar en alguna área. Tengo que cambiar en alguna área para mejorar para poder agradar a Dios, para poder complacer a Dios. Vamos a hacer una oración.